Creé el Festival Nacional de la Cueca en el 2017. Este año hacemos el quinto Festival Nacional de la Cueca. Ya hemos coronado 4 campeones nacionales de cueca. Y bueno, hay mucha expectativa, lo vamos a volver a hacer en San Juan, es la idea, para el mes de julio. Así que por ahí, si les interesa venir un poco, es un festival más amplio de la cueca porque abarca todas las zonas de la cueca, desde la cueca Colla hasta la cueca neuquina, pasando por la transerrana, la de Córdoba. Y después, bueno, tenemos la cueca cuyana, por supuesto, y la cueca andina, o la cueca cordillerana, que le decimos nosotros, que también abarca desde Catamarca hasta la Patagonia, toda la zona que está limitando con la cordillera. Y vamos, más o menos le voy a explicar un poco después lo que es esta cueca en la zona de Cuyo. Así que, bueno, son 5 categorías, y bueno, y este es el quinto festival. La primera forma de la cueca que ingresa a Argentina es por Cuyo, en el siglo XIX, más o menos en 1830, 1835, desde Chile, pasando por Mendoza y por San Juan, más por Mendoza que por San Juan, y después se dispersa en la zona de Cuyo. Ya venía con ese nombre, cueca. Ustedes, más o menos deben saber que esta forma de danza arrancó como zamacueca en el Perú. Su gestación fue en el siglo XIX, a principios, en 1810, 1820, y su fama la adquirió después del 22, 23, más o menos, que ya se le empieza a conocer como zamacueca. Luego pasa a Chile, y los chilenos directamente le cambian el nombre y le apodan la chilena o cueca chilena, ¿sí? Con ese nombre ingresa a Cuyo, ¿sí? Porque, bueno, hay un par de desencuentros, llamémosle intelectuales, donde mucha gente se apoya en un par de documentos donde la mencionan como zamacueca, entra como zamacueca Cuyo o como cueca. En realidad, los documentos que hemos citado, que es mucho material, la mencionan los historiadores, pero en realidad se menciona más como cueca o chilena, pero en realidad en Cuyo entra como cueca. Por eso se le llama cueca. Acá en la provincia de San Juan, en Cuyo, ingresa más o menos en 1830, con ese nombre ya. Y bueno, y después hay o llamémosle una expansión de esa forma en el 1850, 1860, ¿sí? Cuando después de la batalla de Caseros, creo que se forma un poco esto de la Confederación Nacional. Entonces empezó a esparcirse un poco más esta forma de bailar la cueca. 10 años después ingresó por la Puna, por Jujuy, la cueca colla, o la cueca norteña, boliviana, que después en Jujuy se le pone colla, y a medida que va bajando se le pone el apellido, depende de la zona. Por eso tenemos la cueca colla y tenemos la cueca norteña, ¿sí? Y hay una cueca del Chaco salteña, pero en la zona norteña se le puso más ese nombre, y en la zona colla como que quedó ese nombre de cueca colla. Y después, bueno, acá ya existía la cueca, acá se le decía cueca, se le empieza a decir cueca cuyana después del 1820, en la época de los tradicionalistas, cuando empiezan a aparecer los primeros documentos didácticos y pedagógicos sobre las danzas tradicionales argentinas. Y en ese ir y venir nace o aparece otra danza que es muy similar, o son todas más o menos hijas de la zamacueca, que es la samba. Por eso, en los trabajos que estamos haciendo, que bueno, pronto espero sacarlo, hay un párrafo aparte sobre el tema de la samba, porque la samba, su gestación fue en Cuyo y en lo que es Córdoba, la zona de Córdoba, ¿sí? La parte serrana, la zona de la ciudad de Córdoba, y de Córdoba pasa al norte, la forma de la samba. Es decir, la samba es una cueca en sus ritmos, en su musicalidad, pero tiene un estilo diferente, ¿sí?
y se hizo tan famosa después de la época de oro, de los folclores de oro del 1950, 1960, cuando aparecen los fronterizos, los chalchaleros y todos esos grupos norteños que escribían. También apareció Chazarreta 20 años antes, con un espectáculo que bailaban zambas en Buenos Aires. Entonces como que adquiere una personalidad propia, pero realmente la zamba es una hija de la cueca, según los documentos que hemos citado nosotros. Bueno, acá en Cuyo tenemos una influencia. Yo para estudiar la cueca cuyana la he dividido en 3 partes, según su zona o llamémosle alcance geográfico. Tenemos una forma de cueca cuyana que es la que está en los pueblos, en los lugares poblados cercanos o pegados a la cordillera, ¿sí? Esas tienen más sabor chileno, ¿sí? Son muy chilenas, ¿sí? Uno las escucha y tienen más sabor chileno que argentino, pero no dejan de ser cueca porque se bailan de acá. Es decir, la impronta y el estilo de baile es diferente a la chilena. Acá se baila de otra manera, pero la música y la musicalidad y los arreglos musicales son muy chilenos, ¿sí? Muy chilota la cueca. Después tenemos otra forma de cueca, que es la parte que yo le digo la ciudadana, ¿sí? La que realmente se bailó en la periferia de la ciudad y en la ciudad misma, ya sea de la provincia de San Juan, Mendoza y con el tiempo San Luis. Ojo, que acá claro, ¿por qué? Porque realmente la cueca se bailó mucho, mucho antes en San Juan y Mendoza y después pasa a San Luis, ¿sí? Un par de añitos más. Y después tenemos la tercera franja, llamémosle regional, que es la que abarca la zona de San Luis, sur de Córdoba, sudoeste de Córdoba, perdón, parte de La Pampa y también parte de Neuquén, que también ha llegado esta forma de cueca, que es la cueca ciudadana, que le decimos nosotros que es la cueca que se bailó en las ciudades y es un poco más suave o sencilla, ¿sí? Y la de la zona de La Pampa es más bien, tiene un aire más a samba, ¿sí? Mucha mezcla, mucha influencia de Córdoba, sobre todo, en la parte de San Luis, ¿sí? Que, bueno, hemos recibido muchos trabajos y hemos tenido unas charlas muy interesantes con profesores pampeanos que han hecho también sus investigaciones y también allá la cueca se bailó en La Pampa. Es más, han presentado un par de documentos como para armar una zona del Festival Nacional de la Cueca en La Pampa, obviamente que es una forma diferente, un estilo, una variante de la cueca cuyana, ¿sí? Como la cueca transerrana en Villa Dolores, Cura Brochero, toda la zona de Altagracia, toda esa zona, ¿no?, serrana, se bailó mucho la cueca y seguramente es un estilo, musicalmente es muy cuyana, pero tiene un estilo muy particular de esa zona, ¿sí? Entonces, vamos a la cueca cuyana. Las que están cerca de la cordillera, ¿sí?, nosotros le decimos cueca cordillerana, ¿sí? Es una cueca cuyana, es una cueca en general, pero tiene un sabor muy cordillerano. Cordillerano es esencia chilena, ¿sí? Acá en San Juan y en Mendoza, más en Mendoza que en San Juan, pero en San Juan todavía se conserva, hay una zona que se llama, un departamento que se llama Iglesias, que hay un par de pueblos bien metidos en el campo que todavía bailan la cueca, ¿sí? Todavía se baila la cueca, todavía permanece vigente, y en Malargüe, por supuesto, Mendoza, que es realmente ahí se baila mucho la cueca y todavía tiene una supervivencia bastante importante, es bastante masificada. Y bueno, les recomiendo por ahí el trabajo que hizo la profesora Constanza, de un apellido medio raro. Ya les voy a pasar la captura de pantalla del Facebook de ella, que ella ha escrito un libro sobre la cueca malargüina que está espectacular, ¿sí? Habla de las cantoras, bueno, habla mucho de la música y está muy bueno. Y después tenés la cueca neuquina, ¿sí?, que es de la zona de Chomalal,
también cordillerana, y que son muy similares. Yo siempre digo que son medias primas. También hay una cueca que se baila en Catamarca y en La Rioja, sí, que también tiene un estilo muy cordillerano. Pero bueno, como estamos hablando de la cueca cuyana, en esas zonas, por ejemplo, en lo que es Iglesias, Calingasta, San Juan y Malargüe, Mendoza, se baila esa cueca estilo cordillerana, como le dije recién, muy similar a la chilena, musicalmente, y lo que es el sabor de la música. Ahora, el sabor local y los pasos y las coreografías son bastante muy de acá de la zona de Cuyo, ¿sí? Por ejemplo, ellos hacen en las cuecas, por ejemplo, cordillerana, las cuecas malargüinas, por dar un ejemplo, hacen muchos arrestos frontales, ¿sí? Que acá, trasladado a la ciudad de Mendoza y de San Juan, se le dice calle o paseo, que es cuando la pareja parte de un lado hacia el otro, ¿sí? Haciendo una especie de contorno, ¿sí? Bueno, en esa zona, las cordilleranas, sobre todo, tienen esa forma de paseo. Tienen las vueltas sinuosas, que la vuelta sinuosa es la vuelta en S, ¿no? Que hacemos como una S bailando, ¿no? No la hacemos redonda, sino salimos como giro y después hacemos un contragiro. Ese estilo de forma de vuelta se conserva más en San Juan que en Mendoza, ¿sí? Y en las zonas cordilleranas ese estilo de vuelta está muy presente, ¿sí? Después tenemos los arrestos frontales, que son diferentes, es como un arresto, como una chacarera, ¿no? Es decir, un avance de 4 y retroceso de 4, o un avance de 4 y después bailamos 4 compases en el lugar, o nos trasladamos o enganchamos una especie de paseo y volvemos a la base, ¿sí? No se escobillea, por ejemplo, la cueca, la cordillerana, no se hace mucho escobillo, sí se hace un taconeo que es el de la cueca chilena, el taconeo en contratiempo, pam, que se golpea con los talones, ¿sí? En contratiempo, ¿sí? Y también las cepilladas, pero la cepillada tipo guaso chileno, no es la cepillada de la cueca cuyana, llamémosle de la ciudad, ¿sí? Otra forma que también tienen es que, bueno, la cueca chilena se baila anacrúsicamente, ¿sí? Ellos tienen un comienzo anacrúsico. En cambio, el comienzo en la cueca que se baila en la zona de Cuyo es a tempo, ¿sí? También son diferencias. Y el sobrepaso es a tempo, apoyándose en las corcheas. En cambio, el chileno es a contratiempo, un, dos, un, dos. Y acá es un, dos, ¿sí? Que son diferencias que a la larga el que sabe de danza se da cuenta o por lo menos lo percibe. ¿Estamos? Bien. Para nosotros, para los que estamos haciendo, los que investigamos, sobre todo la parte histórica y de esencia, es la cueca más antigua que hay, es la forma, y gracias a Dios se ha conservado y se conserva un montón. Entonces, vamos ahora, dejamos la parte de la cordillerana y vamos a la ciudadana, que le digo yo. La parte de la ciudadana, en San Juan, después de los trabajos de Alberto Rodríguez, medio que se unificó una forma de bailar la cueca, que es la coreografía tipo, el estilo tipo, que se enseña en la Escuela Nacional de Danza, que es la coreografía de Rodríguez, que es la famosa calle. Ven que es una calle que hacemos una vuelta al encuentro y después salimos a una calle, si uno contragira, o el varón o la nena, y parten desde el medio, haciendo una calle en forma de semicírculo, ¿no? Juntándose en las puntas de la mediana, sería, ¿no? Y después volvemos a la base. Bueno, esa forma de calle acá en San Juan no existe mucho, es decir, no se usa mucho, no es que no existe, sino no se usa mucho. Acá la calle se le dice paseo, ¿sí? Y es recto y en general es semiperfilado los bailarines, ¿sí? Casi pegados, ¿sí? No se separan como los mendocinos, sino van en una sola línea, ¿sí? Y son medios arrestos, es decir, son medios paseos.
no son enteros como ida y vuelta como los mendocinos, sino realmente parten desde un arresto, parten desde una vuelta o el encuentro, parten desde un escobillo, ¿sí? Es más corto y ¿me explico? Bien, acá en San Juan, por ejemplo, la diferencia de las ciudadanas con Mendoza, que es la otra cara de la moneda, es que en Mendoza, en el 1950, 1960, en el apogeo de don Alberto Rodríguez, había un maestro de danza que falleció el año pasado, en el 2021, sí, 2021. Se llamaba Ángel Jiménez. Don Ángel Jiménez Mendoza es nacido en San Martín y él es el creador de la Escuela Municipal, Ballet Municipal de San Martín, Raíces Huarpes, muy famoso, muy famoso. Y bueno, Héctor Gomina, los ganadores de Precosquín, los campeones de cueca, han sido alumnos de él, de don Ángel Jiménez. Bueno, don Ángel Jiménez fue un maestro, al principio bailaba para don Alberto Rodríguez y después, bueno, él se dedicó mucho a la docencia, es decir, se dedicó a dar clases por todo Mendoza, es decir, no hay departamento ni distrito que no haya visitado don Ángel Rodríguez enseñando folclore, danza. Entonces él crea una forma y un estilo y un estereotipo de cueca mendocina al estilo, llamémosle ciudadano, que es bastante cadenciosa, muy, muy señorial, y bueno, y él propone estas coreografías, ¿no? De estas calles así separadas, y estos escobilleos pequeños, estas detenciones, y el estilo para la desacelera la cueca, y bueno, y esto queda como muy enquistado dentro del repertorio de las danzas, sobre todo cuyanas. Entonces pasó lo de Rodríguez y se hizo tan famoso que, bueno, llegó a Buenos Aires y ya se estipuló como que esa es la cueca cuyana, ¿sí? Siendo que acá en San Juan y en San Luis y en Mendoza hay formas diferentes. No todos bailamos, es más, no se baila así la cueca acá en San Juan como la de don Jiménez. El laburo que hizo Jiménez, docente y didáctico, fue genial. Pero me parece que, bueno, con esto de masificarla a su forma, a su estilo de cueca, dejó como que desaparecieron las otras formas y los otros estilos de las otras dos provincias, llamémosle San Luis y San Juan, ¿sí? Acá en San Juan no hubo un maestro como Jiménez que le dio clase a todo el mundo, sino hubieron varios maestros, hubieron como 5 o 6 profes que se dedicaron a enseñar folclore, entonces hay 5 o 6 formas diferentes de bailar la cueca en San Juan. Es totalmente diferente a Mendoza, ¿sí? Acá en San Juan sí hay 2 o 3 escuelas de baile o de formas de cueca, que las más conocidas son la de los hermanos Oro, ¿sí? Que es la famosa cueca en 8, ¿sí? Después está la cueca de Carlos Basso, que es una cueca donde el sobrepaso es en vez de cruzar el pie, es un semicírculo con un pie, o ya sea, si vas para la derecha, lo haces con el semicírculo con la derecha, y si vas para la izquierda, lo haces como hacia la izquierda. Es medio complicado para hacerlo, pero está muy interesante la forma. Y bueno, después tenés la forma de Mari Bazán, ¿sí? La profesora Mari Bazán, que ella incorpora con el tiempo unas contravueltas, arrestos girados y también arrestos cortos, que le decimos nosotros, que son, en vez de 4 compases, lo hacen de 3 y de 2 compases. Entonces, en vez de hacer 4 desplazamientos en el arresto, hace 6, ¿sí? Entonces, es muy interesante. Creo que dice, si cortan... Bueno, no leí bien. Esa forma también es del Mario Bazán y bueno, y acá vos te vas a cualquier peña, a cualquier lado, yo me traslado 20 años atrás y se bailaba así, es decir, no se bailaba con la calle como la bailan los mendocinos. Entonces, cuando íbamos a Buenos Aires, cuando veníamos o venían profes a tomar exámenes, que también fue una especie de algo medio dañino para nosotros, obviamente nadie lo sabía, pero con el tiempo uno dice, es decir,
vienen a corregirme a mí, sanjuanino, nacido en Rawson. Aprendí a bailar la cueca con mi profe, que mi profe la aprendió de sus parientes, que en este caso la academia mía, nosotros bailábamos la cueca de los oros. Esa forma de bailar la cueca tiene por lo menos 150 años, y nos decían o nos corregían esa cueca una persona que venía de Córdoba, por ejemplo, o de Buenos Aires, ¿sí? Entonces como que estaba dado vuelta el concepto, ¿no? Era, en vez de aprender, nos criticaban, ¿sí? Entonces empezó a poner un manto de incertidumbre dentro de la cueca que fue bastante complicado en esa época para plantearlo. Y después, bueno, tenemos lo de la Escuela Nacional de Danza, que bueno, oficializan esta cueca cuyana de don Alberto, de don Jiménez. Entonces también, como que a uno sanjuanino le molesta decir, no, pero si esa cueca es mendocina, no es sanjuanina, no puede representarnos a todos los cuyanos. Entonces, fue una época bastante complicada, pero lo importante es que después salimos gente a trabajar y a investigar, y bueno, y empezamos a abordar la cueca lo más científico, lo más regional, lo más nativista posible. Y bueno, y ahora estamos trabajando y estamos tratando de aportar e incorporar al repertorio nuestras investigaciones. Por eso yo les explico más o menos estos tres estilos y formas que hay en San Juan de bailar la cueca. Este estilo mendocino de don Ángel Jiménez, que también hay otros maestros que bailaban la cueca de manera diferente, pero como que esta forma se impuso. Y después, bueno, y en la parte de San Luis tenés la parte de la ciudad, que tiene mucha influencia de la cueca del profe Jiménez, y Villa Mercedes, que es otro punto aparte, que bueno, que los que hicieron una recreación, hicieron un laburo muy interesante sobre la cueca, son los Visetti, los profe Visetti de la Academia La Patria, que tienen una forma de bailar la cueca que tiene más o menos 35 años, que está muy buena. Entonces tiene lo importante es que tiene un estilo particular y es muy funcional y está muy bien documentado lo que ellos hacen. Así que ese es el panorama de las cuecas de la zona cercanas a las ciudades o a las urbes, ¿no? Y bueno, y tenemos la tercera forma o la tercer estilo de cueca, que es la que yo le digo la cueca tipo pampeana, ¿sí? Tipo pampeana, ¿por qué? Porque se bailó mucho para La Pampa, para la parte norte de La Pampa, noroeste de La Pampa. También estuvo por Neuquén y también anduvo por Córdoba, ¿sí? La parte de Córdoba que limita con Villa Mercedes, con Justo Arac, ¿no? Esa zona, creo que es Rufino, y todos esos pueblos del sur de Córdoba, y también en la parte serrana, que bueno, ya cobró una forma y muy particular de esa zona, como que se desprende de la cueca cuyana. Pero en esa zona, en la zona pampeana, bueno, hay muchos documentos donde la mencionan, sobre todo en la encuesta, y me imagino que debe haber sido una forma, un estilo muy parecido a lo de Jiménez, ¿sí? En esa onda, ¿no? De la calle, del poco cepillado, de velocidad baja, media, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la cueca de San Juan. Por ejemplo, la cueca sanjuanina tiene más esencia chilena, es más acelerada, es un poco más acelerada, bastante más acelerada. Y sobre todo la nuestra de San Juan, todavía tiene vestigio de la cueca chilena y de la zamacueca, ¿sí? Por ejemplo, los arrestos, los perfilados, las calles rectas, ¿sí? Que nosotros le decimos paseíto, y las vueltas en ese, fundamental. Entonces, por ahí la nuestra tiene más, es decir, como que ha quedado, supervivió un poco más lo que es la antigua zamacueca y la cueca chilena, ¿sí? La forma de enarbolar el pañuelo, acá los sanjuaninos lo enarbolan a los chilenos, es decir, por la parte de afuera de la mano,
dando latiguillos, ¿sí? Circular, ¿sí? Así o por dentro. En cambio, el mendocino lo hace un poco por dentro, pero más que todo hace el 8, el famoso 8 académico de la samba. ¿Me explico? Bien, esta cueca pampeana, para nosotros, según nuestras investigaciones, es la más contemporánea, ¿sí? Entonces tenemos la más antigua, que es la cordillerana, que tiene la influencia de Chile. Después tenemos una cueca que para mí debe haber surgido a fines del siglo XIX, que es la cueca ciudadana, la forma ciudadana. Y después tenés, después de lo de Rodríguez, 1930, 1940, forma de pampeano sería. Geográficamente, la provincia de San Luis es un lugar geográfico que tiene muchas influencias. Primero y principal, ¿por qué? Porque San Luis es de las provincias cuyanas, de la región de Cuyo, la más cercana al Camino Real. ¿Se acuerdan? El Camino Real es el viejo camino que había al Alto Perú, al Virreinato del Perú. Entonces, nacía en el puerto de Buenos Aires, atravesaba Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y de Córdoba, en la parte de Cruz del Eje, de esa zona, que está Barrancayaco por ahí, ¿no? Es donde lo mataron a Facundo Quiroga, subía al norte, Santiago del Estero, Tucumán, y desembocaba en el Perú. Ese era el Camino Real, que sería ahora la Ruta 7, ¿sí? Más o menos como para que nos ubiquemos, ¿no? Entonces, el Camino Real pasaba más o menos cerca de San Luis. Entonces, San Luis es una provincia que tiene mucha influencia, ya sea de Córdoba, a su vez de Buenos Aires mismo, porque el tránsito por ahí era de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y realmente de Cuyo era muy poco el contacto que tenían los puntanos con nosotros, por el solo hecho de la distancia, porque de San Luis a San Juan estás a 360 kilómetros, y a Mendoza son 200 y pico kilómetros, casi 300. Entonces, por ahí a los puntanos le era más fácil, o por ahí me imagino, ¿no? Que era más cómodo tener más contacto y más intercambio con Córdoba que con Mendoza y con San Juan, ¿sí? Ojo, que también tenemos una metrópoli que es Mendoza, que Mendoza tiene el acceso directo a Chile, pero no hemos influenciado los sanjuaninos y los mendocinos a San Luis, pero no en una manera tan feroz, ¿sí? Los puntanos tienen esa cuestión, ¿no? Que son medio cordobeses, medio cuyanos, ¿sí? Y bueno, y ha pasado con el tiempo hasta la forma de hablar que tienen ellos. Ellos hablan medio chuncano, el tonito del puntano es medio chuncanito, bien del sur de Córdoba. Y acá, ¿no? Acá nosotros, los mendocinos y los sanjuaninos, arrastramos la niño, y tenemos otra forma de hablar, que el puntano, ¿sí? Entonces, por ahí, yo me imagino que debe ser por su zona de influencia, ¿sí? Ellos están en Cuyo, están en la región de Cuyo, pero si tienen su lado cuyano y su lado, llamémosle, pampeano. Tiene algunas cosas bastante medio agarradas con los dedos, pero es interesante el abordaje que él hace histórico, más allá de lo coreográfico, ¿no? Porque por ahí lo que se le cuestiona a Garraza en lo coreográfico es que la primera y la segunda se bailan del mismo lugar. Es decir, la primera termina el varón dando la izquierda al público en vez de dando la derecha, ¿sí? Es decir, no cambian de lugar. Si no se hace la primera y la segunda, desde el mismo lugar, ¿sí? Esto fue hace 25 años atrás. ¿Qué pasó? Después apareció otro loco, porque le dije así, de Aricó, donde el profe publicaba las primeras recopilaciones documentales, y bueno, y hay danzas que, por ejemplo, presenta Carlos Vega, que también pasa lo mismo. Es decir, no, ahora en la actualidad, Garraza te puede decir, ¿y qué pasó? Si estás bailando ahora el marote y termina la primera y la segunda en el mismo lugar. Entonces es como una especie de pito colorito, ¿sí? La verdad que sí. Pero
lo interesante del Jorge es que el abordaje que tiene él regional e histórico de la cueca es muy interesante. Es muy interesante. Porque él habla de que se bailaba en los montes y que él la vio bailar en el campo y el estilo. Jorge Garraza, no sé si lo han visto bailar, pero es un genio, es un bailarinazo. Verlo bailar cueca, Jorge Garraza es un lujo, porque es un bailarinazo. Y baila la cueca y baila desde la tierra, desde la improvisación, desde la impronta, desde su ser y de su sentimiento y su pasión. Entonces, por ahí ni sabes si está haciendo arretos, si está escobillando, no importa, pero baila tan bien que se lo aceptas a todos. ¿Sí? Es como Gomina, es como un montón de tipos que bailan la cueca que vos decís, ¿qué me importa si hace el arreto? Si me está chamullando con la coreografía, ¿qué me importa? Tan solo verlos bailar nada más. Y todo lo que encierra esa pareja está bárbaro, ¿sí? Entonces es un hecho, un fenómeno hasta folclórico, porque vos decís, wow, cómo me atrapan, qué lindo.